Hola, gracias por ver este video. Bueno, vamos a seguir creando algunos proyectos en JavaScript. Es el turno de generar uno nuevo, el cual lo que va a hacer es contabilizar el número de caracteres que tú estás ingresando en una cajita de texto. Bien, para lograr eso, pues básicamente lo que vamos a hacer es seguir la metodología que habíamos utilizado anteriormente, donde vamos a tener un archivo HTML, un archivo CSS y un archivo JavaScript. ¿Cuál va a ser la estructura de nuestro proyecto? Pues similar. Vamos a generar un nuevo directorio que en este caso pues lo voy a llamar contador caracteres. Dentro de este voy a generar la misma estructura que hicimos en el video anterior. Te invito a que lo veas para que tengas referencia de lo que hemos hecho. Pero básicamente es la siguiente. Un directorio CSS, un directorio JS, donde vamos a tener el código JavaScript, y un archivo principal index.html. Dentro de CSS vamos a generar un archivo que se llama style.css y dentro de JS vamos a generar un archivo script JS. Esa es la nomenclatura que yo estoy utilizando, no es la universal. Puede ser que algunos otros proyectos nombren los archivos de manera diferente, pero aquí lo interesante es ver cómo haces referencia a ellos. Ya tenemos la estructura, está vacía, y ahora vamos a abrir Visual Studio Code. Lo tenía cerrado por aquí, ahí esperamos a que abra y vamos a abrir ese directorio que acabamos de generar, que en este caso es contador caracteres. Insisto, puedes llamar al proyecto como tú quieras. Aquí básicamente es que sigas los pasos y que puedas hacer referencia a los archivos. Bien, vamos a generar nuevamente la primera sección de nuestra página. Ya no te la voy a explicar para no hacer tan largo el video. Básicamente la voy a copiar de la anterior y solamente quiero que entiendas esta parte. Tenemos un doctype con la etiqueta o con el valor HTML para hacer referencia que esta es una página HTML, una etiqueta principal HTML con una propiedad o atributo que se llama lang para indicar el idioma de nuestra página, en este caso es español, y tenemos las etiquetas meta que, como veíamos, básicamente con meta charset UTF-8 pues es la codificación de caracteres que vamos a utilizar para nuestra página para que la entienda la mayoría de los navegadores, y la propiedad name y content con el valor de viewport y width, device width, initial scale 1.0 para que nuestra página tenga un tamaño predefinido y se pueda utilizar a lo ancho de el navegador. Un título que en este caso va a ser contador caracteres y la vinculación de los estilos que vamos a tener en el archivo style.css dentro del directorio CSS con la propiedad o la etiqueta link, atributo rel style suite y atributo href a ese valor donde se encuentra mi archivo. Bien, vamos a poner la etiqueta body y vamos a definir también, como lo hicimos en el ejemplo anterior, una etiqueta div que va a funcionar como etiqueta contenedor. Básicamente siempre esa va a ser su función, la etiqueta div. Vamos a poner un atributo class donde vamos a hacer referencia más adelante a un estilo que se va a llamar container con todas las propiedades necesarias para visualizar este contenedor de una forma correcta. Luego vamos a poner una etiqueta h2 que es un encabezado pues de un tamaño menor a h1 y vamos a poner aquí la leyenda escribe tu mensaje. Luego vamos a agregar un control, una etiqueta que se llama test area para ingresar texto y le vamos a poner un nombre, en este caso id, le vamos a llamar test input. Recuerda que el atributo id nos permite nombrar de manera única a nuestras etiquetas HTML. En este caso este nombre va a ser único. Luego vamos a agregar un atributo rows con el valor de 5 por ejemplo, lo cual nos va a permitir indicar
cuántas filas va a tener este control que nos va a permitir ingresar texto. Pueden ser más, yo le voy a poner 5. Luego viene el atributo placeholder, que lo voy a agregar para poner un texto inicial. Voy a poner el texto entre comillas, comienza a escribir aquí. Voy a poner punto. Observa que la mayoría de los valores van encerrados entre comillas. Muy pocos o casi ninguno no va a ir así. Aquí cierro la llave y automáticamente se va a cerrar la etiqueta por Visual Studio Code. Luego voy a poner una etiqueta P para agregar un nuevo párrafo y voy a poner el texto. Quedan 2 puntos y voy a volver a utilizar la etiqueta Span para aquí poder generar un texto dinámico, porque la etiqueta nos permite agregar texto en la misma línea que la etiqueta que estoy utilizando. Entonces, en este caso le voy a poner un ID, como lo hice en el ejemplo anterior, y a este le voy a llamar count. Cierro la etiqueta Span ahí y voy a poner un valor inicial. Este es el test content que voy a modificar como en el ejemplo anterior. Y luego le voy a poner caracteres, así tal cual. Y parece que ya tenemos toda la estructura. Un título, escribe tu mensaje. Un control que va a tener el texto inicial, comienza a escribir aquí. Observa que las etiquetas están cerradas. Un nuevo párrafo donde se va a ir contabilizando cuántos caracteres van quedando. Y luego, como lo hicimos en el ejemplo anterior, voy a poner por aquí la etiqueta script con el atributo source para indicarle que mi archivo está dentro del directorio JS y el archivo que contiene el código JavaScript que vamos a vincular es script.js. Cierro mi etiqueta y ahí también se cierra la etiqueta script. Pues vamos a ver cómo se ve. Entonces le voy a dar 2 clics, se abre otro navegador. Observa que los estilos son los que vienen por default, no los hemos vinculado, simplemente los hemos referenciado y aquí está la parte visual. Ahora la vamos a mejorar con los estilos. Ahora agreguemos la parte visual. Es importante mencionar que voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Voy a reutilizar algunos de los estilos que ya tengo para no tardarnos mucho en el video. De hecho, aquí los voy a copiar. Como en el ejemplo anterior hicimos, tenemos estilos para la etiqueta body y en este caso para la etiqueta test area, para la etiqueta P, donde básicamente para el body lo más relevante es que tenemos un background color, un color de fondo como blanco, tirándole a unos tonos grises. Luego hacemos un display de tipo flex, que básicamente es para ajustar el contenido de una manera ordenada. Vamos a ir viendo en otros videos el aspecto de cómo se utiliza flex de manera particular. El atributo o la propiedad container, que básicamente se lo vamos a asignar a la etiqueta div. Aquí lo tenemos cuando usamos la propiedad class. Recuerda que cuando utilizamos un punto en el nombre de un estilo es porque vamos a utilizar el atributo class y en este caso se lo vamos a agregar a container. Aquí en este caso va a tener un background color blanco, un borde radius de 8 píxeles que va a ser como un borde redondeado, un sombreado de ese control oscurito y un ancho del 90% de la página. Es de lo más representativo. El control test area va a tener también sus propiedades. Básicamente las más interesantes es resize, que no va a permitir cambiar el tamaño. Y Kem, por ejemplo, también vamos a tener un borde radius de 4 píxeles. Se va a notar también redondeado. Un color, un ancho, ahí muy específicos y un tamaño de fuente de 16 píxeles. El párrafo va a estar alineado a la derecha con un color tipo grisáceo. Ahora, también tenemos uno que es warning y error. Esto básicamente porque los vamos a utilizar y se los vamos a asignar a el control cuando vayamos detectando cambios. Para el estilo de tipo warning vamos a poner un color naranja y que lo ponga en negritas, y para error un color rojo también en negritas. Eso es básicamente lo que va a ser nuestros estilos. Lo voy a guardar, te los dejo aquí para que los analices. Si necesitas escribirlos, igual en el comentario del video te los voy a dejar para que los puedas experimentar. Observa cuáles tenemos, cómo están alineados. Aquí también te pongo los demás.
tú los puedes modificar a tu antojo. Entonces, ahora me voy para acá a index y observa que pues están vinculados con la etiqueta link. Ahora voy a refrescar, hacer un refresh y observa que los estilos han cambiado. El background de nuestro body es un tono grisáceo, nuestro container está centrado, nuestro test area y nuestra etiqueta spawn con la contabilización de los caracteres. Bien, ahora vamos a proceder a codificar la parte de JavaScript para darle comportamiento a esta parte. Ahora sí, entonces vamos a comenzar la codificación en Visual Studio Code de nuestro código JavaScript que vamos a vincular con nuestra página. Aquí algo a considerar también muy importante. Vas a conocer ahorita algunas instrucciones que no usamos en el video anterior, pero aquí lo interesante es que identifiques cuáles son los controles que tenemos. Un div, un h2, un test area, un párrafo y una etiqueta spawn. Solo los que tienen un ID es el test area, que va a tener todos los caracteres que vamos ingresando, y la etiqueta spawn, que va a llevar la contabilidad de los caracteres que nos quedan. Ahora sí, vamos directamente al código. Voy a definir una variable que se llame const. Voy a poner aquí max_chars. En este caso es el número máximo de caracteres que yo puedo escribir. Ya lo vimos que lo tenemos como texto en la página. Es decir, no puedo teclear más de 140 caracteres. ¿Qué va a pasar? Bueno, se van a lanzar algunas advertencias o un error si yo me paso de eso. Ahora lo vamos a ver. Luego voy a definir con const nuevamente una variable que se llame test_input y voy a utilizar la variable del DOM document y voy a utilizar su método que utilizamos en el video anterior, que es getElementById. Este método nos permite recuperar a través del nombre el elemento que yo tenga en HTML. En este caso quiero este ID del test area para tener esa referencia en la variable. Ahí lo pongo y ahora ya tengo referencia a test input. Ahora voy a hacer referencia también con const y le voy a llamar counter spawn, o sea el contador que está en la etiqueta spawn, con la misma instrucción document.getElementById, pero en este caso voy a utilizar el ID de counter. Aquí lo vamos a poner y ahí ya tenemos la referencia de esos elementos. Ahora le voy a poner counter spawn punto test content. Va a ser igual, o sea, el texto que va a aparecer ahí en la etiqueta spawn va a ser el número máximo de caracteres, max_chars. Así cuando arranque el código va a tener el valor de 140 siempre, a menos que lo modifique obviamente. Bien, ahora lo que voy a hacer es agregar esa relación entre el evento cuando yo le dé algún comportamiento a mi control test area. Aquí no va a ser con clic, aquí va a ser diferente. Entonces voy a poner la variable test input que tiene mi control test area punto add event listener, y en este caso va a ser o va a responder el código cada que yo tenga el evento input, es decir, cada que yo escriba algo en el control. ¿Qué es lo que va a hacer? Nuevamente, nuestro segundo parámetro es una función. Ponemos paréntesis, símbolo igual, mayor que, el cual es la nomenclatura de nuestra función flecha, es decir, la vamos a definir aquí mismo. Abrimos llaves para poner el código y de una vez ponemos el punto y coma para que no se nos vaya a olvidar. No es necesario, pero sí es importante ir poniendo estas referencias. Ahora, lo que vamos a hacer es definir dentro de esta función que va a responder cada que ingresemos una letra en el control, y voy a definir una variable que se llama const y le voy a poner current length, así gth, para obtener cuántos caracteres tenemos en el momento cuando estamos escribiendo. En este caso vamos a mandar llamar a test input, acceder a su valor actual con value, así, punto length th.
sh. Después vamos a tener una nueva variable que diga remaining chars o caracteres que quedan, y los vamos a sacar de la diferencia entre el número total de caracteres menos los que llevamos escritos. Por ejemplo, fíjate lo que va a hacer esto. Inicialmente tenemos 140. Cuando tú escribas una letra, pues le va a restar 1. Entonces quedarían 139. Agregas otra letra, tendría 138. Y ese valor va a ir quedando aquí. Ese valor es el que queremos que quede en la etiqueta. Ahora vamos a agregar algunas validaciones. Y eso es lo que va a hacer básicamente este código. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a poner counter spawn.testContent, es el texto que vamos a ir modificando, y le vamos a poner remaining chars como valor para que se vaya actualizando ese contador. Y luego vamos a poner un counter spawn.classList.remove de los estilos que tiene. En este caso vamos a quitar cualquiera que se llame warning o cualquiera que se llame error. ¿Esto por qué? Porque lo siguiente que vamos a hacer es agregar una condición, y esa condición va a ser la siguiente: que si los caracteres remaining chars es menor a 0, es decir, ya te pasaste, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner que en counter spawn, en la etiqueta, vamos a poner un nuevo estilo de tipo class que se llame error, y lo vamos a hacer con el método add. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de tipo error aquí lo tenemos, y lo que estamos haciendo es que si los caracteres que quedan son menor a 0, vamos a agregar este estilo, es decir, el texto va a cambiar a rojo. Y entonces vamos a poner un test input.value va a ser igual a test input.value, y vamos a generar un substring. Fíjate lo que vamos a hacer aquí interesante, que vaya desde 0 hasta el número máximo de caracteres, es decir, solo quédate desde el carácter 0 hasta el máximo y ya no pongas más. Eso es lo que vamos a hacer, y se lo vamos a asignar nuevamente a test area. Esto significa que cualquier carácter que rebase el conteo de 140 pues ya no va a ser tomado en consideración. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el counter spawn.testContent y lo vamos a dejar en 0. Caso contrario, else if, si la cantidad de caracteres es menor o igual a 20, te va a advertir con un estilo diferente, y en este caso aquí lo vamos a poner. Vamos a poner un counter spawn vamos a cambiar el estilo con class list add warning, así se llama el estilo que definimos, el cual aquí lo tenemos definido y es un color naranja. Déjame ver si no se me fue ninguna llave. Aquí está, este con este, esta con esta, todo se ve bien y hemos terminado. Básicamente contabiliza cuántos caracteres te van quedando. Si te pasaste y es menor a 0, te va a poner una etiqueta, te va a cambiar el estilo del texto en el spawn y solo se va a quedar con 140 caracteres, no más. Y te va a inicializar el texto a 0. Y si te estás acercando, ya estás menor a 20, te va a poner el estilo en warning. Vamos a verlo si todo funciona correctamente. Hacemos un refresh y vamos a ver primero. Voy a poner una letra y aquí está actualizada la etiqueta 139. Voy agregando texto y se va modificando. Observa que me deja sin ningún problema, y cuando llegue a los 20 caracteres, aquí está, menor o igual a 20, cambió a naranja. Ya me está advirtiendo, ahí el texto cambió. Entonces vamos a hacer lo siguiente y mira, llegué a 0, ya no me deja cambiar a más, se quedó en 0. Por más que yo quiera escribir, ya no me deja agregar, porque aquí la condición es que solo se quede de 0 a pues los 140 caracteres. Esta es la manera que tengo de implementar este funcionamiento. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, pero aquí lo interesante es dos cosas: que veas cómo se cambiaron los estilos, cómo se pueden eliminar y cómo puedes cambiar el contenido
de un control y de los estilos de acuerdo a ciertas validaciones. ¿Qué te parece este ejemplo? Bueno, espero no sea tan largo y quedado claro cómo es que funciona el modelo DOM, cómo se pueden cambiar estilos, cómo se pueden modificar eventos. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente proyecto. Hasta luego. Bye.